Bienvenidos a La Pared Invisible, yo soy Kate. Y yo soy Hey, somos esposos, emprendedores, viajeros y papás. Y en este podcast hablamos de esas experiencias que, hasta que no las vives en primera persona, es difícil entender realmente. Hoy tenemos un tema que seguro muchos conocen de memoria, pero al que también le encontramos sus propias sorpresas. Hoy vamos a hablar de tomar el bus. Ese pequeño universo sobre ruedas donde cada viaje es una aventura en sí misma, desde esperar en una parada mientras el reloj avanza hasta la emoción de conseguir un asiento en hora pico. No importa si tomas el bus a diario o si solo lo usas en tus viajes, hay algo en esta experiencia que conecta a todos. Vamos a hablar de esas pequeñas cosas que parecen triviales, pero que cuando las juntas forman una historia. Desde los personajes que nos encontramos en el camino hasta los trucos para aguantar de pie sin caernos, aunque el conductor crea que estamos en una montaña rusa. También hablaremos de cómo tomar bus es un reflejo de nuestras ciudades y de cómo a veces, aunque el bus esté lleno de gente, cada uno va en su propio mundo. Hay algo fascinante en ver a las personas en sus rutinas y preguntarse qué historias llevan consigo. Y claro, no puede faltar la parte práctica, esos hacks, trucos que hemos aprendido con el tiempo. Porque seamos sinceros, el que ha logrado ahorrar tiempo, dinero o estrés tomando el bus, tiene una habilidad secreta. Así que ya sea que estés en camino al trabajo, estudiando o simplemente te guste observar el ritmo de la ciudad, este episodio es para ti. Acompáñanos mientras recorremos juntos esta experiencia tan cotidiana y única a la vez. Para empezar este tema, toca hablar de la primera vez. La primera vez tomando bus, ¿no? Tengo dos historias así que se me vienen a la memoria. La primera es, seguro, yo fui bendecida, afortunada que cuando nací teníamos carro. Sin embargo, pues ya cuando nosotras fuimos creciendo, la verdad no sé qué edad tenía cuando pasó lo que voy a contar, pero pues no sé, era adolescente. El caso es que yo era responsable de ir, se los juro que era un sitio, una distancia corta, no sé, eran tal vez 20 minutos en bus. Y yo iba con una prima más pequeña, entonces yo era la responsable de ella, de nuestro destino, de todo. Resulta que yo tomé el bus, me acuerdo que decía Metrópolis, que es es un centro comercial, ¿no? Es, un sector, un barrio X. Resulta que decía Metrópolis y yo, pues nos subimos, avanzamos y yo nada que veía dónde tenía que bajarme. A mí me habían dado la indicación que yo me tenía que bajar y que yo ahí veía dónde teníamos que bajarnos. Y resulta que yo, pues nada que veía y ese bus siguió andando y yo dije, no, ya llevamos como mucho tiempo. Yo si bien no es que sea súper tímida, es decir, yo soy tímida para unas cosas, pues me volteé y le pregunté a la señora al lado, y yo, señora, ya pasamos Metrópolis. Ay, y la señora se voltea y me dice, mamita, eso ya lo pasamos hace rato. Y yo, pero ¿cómo así? Se me dijeron que yo iba a ver y yo no vi. Yo no sé, el caso fue que nos repasamos y yo creo que la señora vio mi cara de angustia y pues Laurita como que decía, ya no decía nada, ya era pequeñita también. Y yo no, entonces me dijo, no, bájese acá, cruza y coja otro bus que diga no sé qué y tienes que estar, pues me dio todas las indicaciones y yo, ay Dios mío, ¿yo ahora qué hago? Porque pues obviamente yo en esa época como que le dan a uno el dinero pues contado. Aparte que pues no había pierde, entonces ¿por qué me van a dar más plata, no? Entonces la señora, tengo el recuerdo que abrió su billetera, me dio 2,000 pesos, en ese momento el ticket, yo creo que hasta me quedaban vueltas de esos 2,000 pesos para las dos, y me dijo, tenga mamita, bájese, pero bájese acá y coja, Ay, no, pues claro, cuando llegamos al destino, ¿qué les pasó? ¿Cuánto tiempo se demoraron? No sé qué, bueno, entonces esa experiencia para mí fue como, ay no, yo no sé coger bus. No di pie con bola y me sentí súper mal, perdida, sin plata, no. Y aparte que de pronto si estuviera sola, uno dice, bueno, estoy sola, qué comadre, pero tener una responsabilidad de tener un alguien, pues imagínate qué angustia. En mi caso, mi primera vez fue también muy pequeño, pero mi papá me dijo, vas a aprender a coger bus, te vas a subir y te vas a ir solo y yo voy a ir detrás. Ese fue el cuento que me echó. Entonces fue como tienes que estar pendiente del letrero que diga. Nosotros vivíamos en esa época en el sur, muy al sur de la ciudad, lo más al sur de la ciudad posible. E íbamos hacia el norte, no lo más al norte, pero bien al norte retiradito. Y pues Bogotá es una ciudad grandísima también, entonces cruzarla era toda una travesía. Yo recuerdo que sí que él estaba parado conmigo
como que les tiramos la mano al bus, porque era la época en la que uno pues les tiraba la mano al bus. Les tiramos la mano al bus, me subí, pero no recuerdo, o sea, sé que esa fue mi primera vez. No recuerdo si llegué donde era, no, exacto, donde se la hace, si él se subió detrás, no me acuerdo. Sí sé, soy consciente que yo tomé bus, entre comillas, muy pequeño, no sé, a los 8 años estaba tomando bus en la ciudad, 7, 8 años, en una época en la que tomar bus era, pues, ¿cómo se dirá eso? Peligroso tal vez un poco, o sea, un niño tomando un bus de 8 añitos, porque yo seguía estudiando en el sur, pero ahora vivíamos en el norte, entonces una profesora me traía hasta mitad de camino y de ahí yo tenía que continuar el camino hasta la casa. Entonces me tocaba coger bus, idealmente unos primos, una tía me acompañaba a escogerlo, o sea, a estar pendiente que sí me subiera, pero ya llegó el punto en que la profesora me dejaba y yo empezaba a caminar y estiraba y cogía el bus y pues recuerdo que esas fueron mis primeras veces yo lo puedo hacer solo. No sé si uno de pequeño tenga ese instinto de yo quiero intentarlo, yo ya estoy grande, yo puedo y pues así que arrancamos. Esto me hace acordar algo con lo que quisiera que empezáramos a abordar el tema, y es que anteriormente en Bogotá los buses tenían una registradora. Creería que es muy de Latinoamérica, pero tenía una registradora que es como una X por la cual un torniquete por la cual uno cruza, y esa registradora tenía un número en efecto de cuántas veces había girado. Entonces a los buses les cobraban por ese giro que se le había. Entonces era la dinámica. Uno veía el letrero en el bus, les tiraba la mano, el bus se detenía, uno se subía, cruzaba la registradora. Ese piso que tenían los buses era un piso que tenía como unas rayitas, un relieve en rayitas como cruzado. Y una de las cosas que quisiera comentar respecto a esa experiencia de subirse al bus es que a veces pegaban monedas al piso. Y claro, como uno iba subiendo mirando al piso, pues por donde iba a apoyar, veía la moneda de 500 o de 500, de 200 pegada, y uno se agachaba a cogerla y esa vaina pegada y todo el mundo caía y todo el mundo se reía en el bus porque uno iba cogiendo esa berraca moneda. Yo me acuerdo que otra de mis experiencias cogiendo bus era cuando jugábamos voleibol con mis compañeras, mis amigas, pues en el colegio, y nos tocaba ir pues desde el colegio a algún intercolegiado, pues hacia el norte. Claramente pues era nuestro colegio que quedaba hacia el sur, y eso era medio paseo, ¿no? Entonces tengo el recuerdo que pues éramos muchas, al menos éramos 6, pero éramos por ahí 8, 10, qué sé yo. Y entonces decían, no, entonces ¿quién dice para que nos lleven pues más barato? Porque pues todas, sí, yo no era capaz, o sea, a mí eso me da demasiada vergüenza, eso sí no podía, porque yo decía, pero es que, o sea, si cuesta, ejemplo, 1.000 pesos, pues es que son los 1.000 pesos del señor, o sea, pues es lo que cuesta. Ay, no, a mí me daba pena, pánico, yo no podía, pero siempre hay alguien más valiente que uno, ¿no? Entonces me acuerdo que habían dos compañeras, dos amigas, que ellos sí, sin pena, ay señor, no sé, el favor, nos lleva allí, no sé qué, y uno siempre dice, allí, por tanto, y entonces el señor, muchos, o sea, yo creo que la mayoría nos dijo que sí, porque uno iba pues que con el uniforme, con todo el cuento. Entonces era como, no, súbase por detrás, y nos dejaban subir, y aparte que uno es chino en el colegio es bien escandaloso. Bueno, ahora que ya soy señora, así como, ay, qué escándalo, súbanse tranquilos. Pero no, nosotros haciendo escándalo, aparte que íbamos echando chiste, y pues por ejemplo todas creo que tenemos como una risa así bien particular como la mía, entonces pues eso yo creo que íbamos alegrando a todo el bus. Pero eso sí, esa era súper tradicional, subirse por detrás. A mí también me tocó la época de subirme por detrás. Yo pedía que me llevaran en 1.000. Okay. También era como que si uno se gastaba un poquito de más en la lonchera o algo, pues que lo llevaran por 1.000. En ese grupo de cosas respecto a la colada por detrás está la señora que tiene un niño de 7 años que está gigante y lo alzaba para pasarlo por encima de la registradora para no tener que pagar. No pagaba el puesto del peladito, la vieja pasaba, pero sí se sentaba ahí culicagado y dejaba a la gente de pie, los que sí pagaban. O la parejita que, ay, pasemos los dos y bien trozuditos y a pasar por esa registradora juntos. Y es que, pero empuje. Era todo un show, la verdad.
No, yo vi como medio injusto, ¿no? Pues porque digamos que yo le perdono en cierto modo a la señora que va con su bendición de 7 años. Digamos que uno dice, bueno, pero dos personas adultas que se supone que trabajan, bueno, acá la que se va a desplayar en, pero sí, no sé, no, eso a mí nunca me ha gustado, ni que se cuelen, se colen, como quieran decirle, ay, no, 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 me estresa, o sea, no, 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 eso no va conmigo. Pero sí, eso era toda una odisea, porque lo chistoso es que sí sacaba fuerzas de donde no tenían para subir al chino y qué tales pascuales. No, ya después, ¿te acuerdas como tú me decías de conseguir un puesto? Uno se vuelve como un radar, ¿no? Se vuelve ahí como un detector de tiqui, 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 tiqui. ¿Dónde será que uno, donde tú te hagas, esperas que esa persona sí o sí se vaya a levantar antes que tú y tú, trin, puedas conseguir ese puesto? ¿Te ha pasado? Yo me acuerdo que sí, claro, uno ya se subía, era encontrar un puesto vacío, si lo encontraba vacío, pues era la lotería. Pero si no, yo reconocía, uno se echa el pajazo mental creyendo que mirando caras vas a ver si ese se baja antes o no, si se va a bajar rápido o no. Y una vez uno escoge, uno se parquea enfrente de la persona y empieza a rogar que se pare, por favor, Dios mío. Uno empieza como un niño, a la divina la van que se va a levantar. Y a tratar de hacer que la gente con la mente de uno se levante del berraco puesto y le dé el puesto, o que diga que lo vea uno muy cansado y no siga así, entonces, qué sé yo. Uno se imagina un montón de escenarios. Lo peor es ese momento en el que uno escoge es el peor escogido porque es el que va hasta el final de la ruta y a uno le toca aguantarse todo el camino de pie por haber hecho una mala elección. En mi caso, mis psicorregías no me permitían como que ya un tiempo prudente cambiarme, no porque yo decía ahí sí cuando me cambio ahí sí se levante. Era horrible. O si no, que uno escoja el que uno había pensado, uno, no, ese no, mejor acá. Y resulta que ese que había pensado inicialmente sí se levantó y entonces el que estaba cerca se sentó y uno, ay, vida triste. Era horrible. Sí, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, uno siempre intentaba como identificar, ¿no? Y justo pues ya de repente como que te ubicaste en el sector que creías que era y resulta que no, tú veías y justo la persona que estaba sentada tenía el uniforme de la universidad que tú sabías que quedaba por el sector donde tú te ibas a bajar y tú decías, no, aquí perdí, acá no hay esperanza, ya, tuki tuki. Y me haces pensar también en que la situación en la que uno es tan de malas que tú tan llegaste, viste un puesto, te sientas. Me acuerdo que me pasó en el colegio, yo acababa de salir de mi jornada de estudiar, estaba entrenando voleibol, o sea, era extracurricular, salía a las 5 de la tarde y tenía que atravesarme como toda la ciudad. Y resulta que yo estaba contenta, atrás me senté, yo sé, me senté. Y llegaron dos señoras, dos muchachas, bueno, yo creo que ahora digo señoras, pero digo muchachas, pero eran ya señoras, señoras como de mi edad. Y me dicen, ay no, niña, ¿será que me puedes dar la silla? Y yo la miré así como con cara de, ¿por qué te tengo que dar la silla? O sea, porque yo, que estoy cansada. Y me dice, ay, no, es que estoy embarazada. Y yo la miré y le dije, pero quién sabe cuánto tiene. En mi mente, no, claramente eso no lo va a decir a la señora. Pero eso me hace pensar en un chiste que desde que me lo contaron me lo aprendí. Y dice lo siguiente, entonces no le pregunta a la persona, no, dice la persona, es que estoy embarazada. Y no le dice, sí, ¿cuánto tiene? Y entonces la señora le responde como, si le digo, todavía me tiemblan las piernas. Debiste haberle dicho a la señora que lo hizo esta mañana o qué. Yo creo que esa señora lo acaba de hacer, pero no, la verdad, si les digo, si no atendieron el chiste, me dicen y yo se los explico. Pero yo, pachucho, que hoy ya con mi sabiduría, yo creo que esa muchacha estaba cansadísima y se le ocurrió decir eso porque sé que tenía cero pinta de estar embarazada. O sea, por su actitud y por su todo, fue como, aparte que es que yo vi como a ella que es de colegio y no va cansada. Y lo peor es que tú, ¿qué crees que hice? Te paraste. Obvio, porque pues una es así. Horror. Otro de los temas que uno piensa cuando se va en un transporte público es los colectivos, por ejemplo, las personas altas en los colectivos que son más apretaditos, toda esta misma dinámica, entonces no tienen que cruzar la registradora pero les toca un techo que es bajitico y uno los ve todo el camino ahí con el cuello chueco, agarrados de donde pueden, o si no, los que están cerca a la entrada con la cabeza metida en la claraboya, en el espacio de la claraboya del bus. Horrible. Y uno rezando que no cogiera un hueco o un policía acostado, porque si no era fijo, por más que tú intentaras así como calcular, no, cero. Y a eso agrégale que las personas altas sufrimos
en ese tipo de colectivos, pues no solo hacia arriba, sino las piernas. Eso, las sillas uno tampoco cabe, entonces uno le toca sentarse así como el sentado sexy, así de ladito. Ay no, yo brega, pues tampoco así, pues que haya bregado un montón, pero sí, yo preferiría, no sé si esa ruta tenía otro tipo de buses, ahí no coger el colectivo, porque yo sí sufría mucho y tras de todo uno bien torpecito ahí para tener el equilibrio. No, horror, horror. Eh, Esta dinámica de los buses es interesante y siento que hay muchas cosas que muchos hemos vivido, pero nada como cuando se subían a vender y uno tenía hambre. O sea, justo que uno va en el bus, uno salía del colegio, la universidad y tenía ese hambre, era como, justo se subía alguien a vender, era como, aleluya, mis plegarias han sido escuchadas. El señor del maní o las galletas o qué sé yo, para uno poder comprarle alguito. El problema era cuando les daba por subirse y ese bus estaba repleto. Y era, claro, hasta que ahora un recuerdo desbloqueado. Había veces en las que me lo pasa, y se lo pasaba. O como cuando te subías por detrás lo primero que hablamos, y que uno, ay, ¿me hace un favor? Y uno empezaba a rotar desde atrás para adelante la plata. Y lo peor es que la plata llegaba al conductor y no importa el tamaño del billete, que uno es concha. Uno es concha porque era como, ay, lléveme por 1.000 y paga con un billete de 20.000. Uno era descarado. Y el conductor devolvía, mandaba y las vueltas llegaban exactas. O sea, esa plata nunca se perdía. Impresionante. ¿Cómo eran de seguro los buses? Pero entonces se subía eso, la gente ambulante, y si estaba apretado, entonces a tratar de pasar con todo y su canasto hasta atrás. ¿Sabes qué me encantaba que vendieran? Bueno, evidentemente la comida me encantaba, pero si el maní, ¿qué tal está? Ay, pero amaba cuando vendían los esferos, pero no a cualquier esfero, el Vica y normalito. No. Bueno, no vamos a decir marcas porque de pronto se me enchuguizan. Pero bueno, no era ese esfero de las 3 letras, sino ese, el finito pues de punta así súper fina que escribe súper lindo, que no me sé su marca bien, esa sí no me la sé bien. Pero escribía divino, a mí me encantaba, aparte que me encantaba que llevaban su cartoncito donde probaban el esfero y ese esfero escribía divino, es ese que es transparente pero que su tubito es naranja. Ay no, yo amo esos esferos porque mi letra es horrible, pero con esos esferos queda súper, pues, presentable. Entonces me encantaba que, y aparte que uno a veces como que yo soy compradora compulsiva, creo. Entonces a veces así uno necesitara uno, ay, por si acaso se me acaba el que... Entonces me encantaba que vendieran ese tipo de cosas, así que yo sí era fan de eso. O cuando tenía hambre, pues lo triste es cuando no tiene hambre y no tiene plata para comer y es ahí delicioso el maní, por ejemplo, el dulce que te gusta a ti. Uy, no. A mí me gustaba cuando se subían, una época en la que se subían a vender unos tableros mágicos y uno podía escribir y se levantaba como una cosa rosada, amarilla, era como fluorescente y se borraba. Y uno escribía y se veía en ese... Me parecía... Yo tuve uno de esos tableros, pero cada vez que se subían yo quería uno nuevo del que subiera. Me parecía, no sé, le encontraba una cosa a ese... A mí no me gustaba cuando se subían a vender hilos. Ahora a ti te gusta. Claro, acá mi señora sale y me encanta. Ay, ¿sabes qué más? En parte que venden ese cosito que es para enhebrar la aguja y que eso, la verdad no lo he visto en esta ciudad, sino en Bogotá. Y sabes también que el quitamotas, cuando se subían a vender un quitamotas, ay, bueno, la mayoría de quitamotas, la verdad, eran los semáforos cuando uno iba manejando en carro. Pero igual me parecía. De hecho, el quitamotas que tengo lo compramos así en un semáforo. No, pero pues sí, no, eso no. Es categoría de buses. Cosas inútiles que para mí, en mi época de bus, enhebradores, hilos, todas. Jamás comenten ahí. ¿Quién no compraría un enhebrador? Yo. Alguien distinto a ti, amor. Ay, eso es re funcional. Arturo, seguro. Pues. Y cuchillas de afeitar. Se subían a vender cuchillas de afeitar en los buses, que eso pa' qué. Recuerdo que también se subían a la historia colombiana, desde no sé qué, los presidentes, los 35, 83, 22, no sé el número de presidentes que haya tenido Colombia. De hecho, me hicieron, yo no les he contado, estoy en las pruebas de neuropsicológicas y todo eso para lo del autismo, y me hicieron un test de coeficiente intelectual. Y una de las preguntas era quién fue el primer presidente de Colombia y quién es el primer presidente de Colombia. Díganme usted, sin ir a Google, respóndame esta pregunta. Que pausen, comenten quién fue el primer presidente de Colombia y ya después se reproducen. Y me parece terrible que yo no supiera porque yo, ¿quién? Simón Bolívar, Cristóbal Colón, qué bestia, o sea, yo cero.
y fue Antonio Nariño, si no estoy mal. No. ¿Te acuerdas que finalmente no fue Antonio Nariño? Que yo te decía que era Antonio Nariño, pero decíamos que ese era el del himno. No, No fue Antonio Nariño y me grabé la respuesta de Kate. fue otro. Ay, no se nos olvidó. Vean. Otra vez si me hacen el test me lo vuelvo a por la misma pregunta. Bueno, el caso es que se subían con esas cartillas que traían escrito todos los presidentes o todos los departamentos. ¿Quién fue el presidente de Colombia? El general Francisco de Paula Santander. Por si tenían el pendiente, ahí se los dejo. Para cuando les hagan su test de SI. Y era de biología, de química, de historia, de geografía, era un montón de cartillas y se vendía ahí ese señor. Sí que era chévere escuchar a esos señores contando, así como nosotros, ¿quién fue? No sé qué, le preguntaba al uno, el que me responda le doy una cartillita ahí breve, las más baratas que tenía. Y eso me parecía re inútil, pero hoy soy como la señora de los hilos con esas cartillas. Yo se las compraría y me parecería re útil para conocimiento general. Pero bueno, además de todo es la parte de vender. No, cuando el bus estaba así súper repleto, súper lleno, o sea, pónganse en posición así, no sé, 6 de la tarde, que ustedes van ya cansados para eso. O bueno, por ejemplo, cuando no salía del colegio, bueno, es que usé mucho bus en esa época de la vida. Y empezaba el conductor con el bus repleto y el señor, se me corren hacia atrás, corras hacia atrás. Y uno era, señor, ¿pero qué quiere? Está como el meme, ¿qué quiere mi alma? O sea, no había espacio y el señor insistía en que se corre. Y yo creo que era cuando empezaba como a frenar así para acomodarlo a uno. Sí, recuerdo desbloqueado, sí señor, aceleraba y frenaba y uno ahí se sangoloteaba y claro, así era que como, sí. Era como un Tetris. Sí, horror. Y uno era como, ¿pero qué? Ya no cabe más gente. Ay, pues si no le gusta, vaya a sentarse. Y uno, uy, qué rabia. Eso era un comentario directo en la pobreza. Porque pues uno le tocaba bus y por detrás, pues porque no tenía plata y el otro idiota es que córranse. Bueno, pero no hay que generalizar porque había veces que, digamos, uno podía pagar un taxi, pero es que si tú ibas a pagar una carrera cortica que tú sabes que iba a costar la mínima, pues uno coge un bus que va a costar lo mismo que el taxi que te va a cobrar el triple porque hay trancón. Entonces, pues son cosas de cosas, ¿no? Sí, pero el taxi coge la gente que tiene billete y con que pagar. El resto nos tocaba bus y aguantarnos todas estas peripecias y toda la peleadera con el señor. Con el señor y con la gente que cogía buses, porque es que uno o era muy amigo o era muy enemigo. O sea, eso es en Colombia, no sé en los demás países, pero en Colombia o uno es súper amigo o uno es súper enemigo, pero nosotros no tenemos un punto medio de empatía, no. Es como o te odio con todo o te ayudo con todo y tengo toda la empatía del mundo contigo. Porque esos berracos buses llenos y digamos que si uno ya se había sentado y se llenó, entonces el estrés por el apretón y la empujadera, y a mí me estresaba que me estuvieran restregando todas sus partes ahí en el hombro, hombres y mujeres, y que, digamos, si era un hombre era como, ¿y qué se va a me estar restregando? Y si era una mujer, creerá que yo le estoy metiendo ahí el hombro, y era re incómodo el que le tocaba en el pasillo, ¿no? O si no, las que llegaban con bolso. Y me hace caras. Bueno, sí, debo confesar que yo siempre andé con bolso gigante hasta hace 2 años que mi bolso es una pañalera. O sea, de ahí estoy ahorrando plata en bolsos impresionante. Pero bueno, el caso es que yo sí era de las que iba con mi bolso gigante y yo, bueno, cuando no pedía el favor, la gente, la mayoría de veces se ofrecía a llevármelo. Pero yo creo que eso fue una ley que es decir, lo recibía porque yo era de las que... Si iba sentada, le llevo el bolso, le llevo la maleta, le ayudo con esto, le ayudo, porque sí, a mí me fastidia tener, aparte que, no sé, siempre me daba como en toda la cara o acá y uno todo fastidiado y con eso ahí, entonces no, yo sí era lamboncita que decía como, oye, déjame, yo te llevo el bolsito con tal de, y yo lo tenía acá, eso sí, y me acuerdo que yo me aseguraba que quedara todo, o sea, que él pudiera ver que todos los bolsillos estaban cerrados, que yo no iba a hacer nada, porque pues no falta también el que tiene malas mañas, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época de alzar el bolso, incluso habían papás que permitían que sus hijos se sentaran en las piernas del otro, ¿sabes? Como si quieres, venga, yo le llevo al niño a la niña y la gente, eso fue muchos años atrás, otras épocas en las que sí, eso se veía y era como raro. Y a hoy digo, eso es muy raro, no nosotros que nos pasaba. También es cierto que sí, pues otras épocas la gente de pronto podía ser más tranquila, no tan friki, no tanto depravado por ahí sí es cierto.
¿Sabes también que pasaba mucho? Bueno, que creo que tú me hiciste recordar porque es cuando se van agarrando dos buses. Ay, no, horror, eso era tremenda adrenalina y uno sufría, aparte, una bien nerviosa. Tú fijo contento yendo ahí en la pelea de buses, pero no, era que el conductor A iba perseguido por el conductor B que quería pasarlo, seguramente iba desocupado, entonces pues quería ganarle como el puesto, qué sé yo. Ay, no, y eso empezaban a andar, pero no les importaba ni cinco que uno estaba ahí dentro, que habían, yo creo que pues obvio, personas mayores, niños, nada, ellos iban a 300 por hora y les importaba cinco, yo creo que ellos pensaban que llevaban vacas ahí atrás. Horror, uy, no, yo ese sí no nunca me gustó. De eso yo quiero meter la cuña. Yo manejé bus con un amigo una época y resulta que esas carreras ocurrían con la misma empresa, eran dos buses de la misma empresa. Ellos tienen que salir cada cierto tiempo y mantener esa separación en tiempo dentro de lo posible, pero eso no sucede. Entonces, el de adelante empieza a echar para atrás, a demorarse, a andar más despacio. Como anda más despacio, tiene un hueco entre el que va antes de él y él más grande, por lo tanto puede salir más gente en el camino. Y resulta que el de atrás, si viene al ritmo que es, lo alcanza eventualmente y entonces se arma la pelea. Porque si lo pasa, a ese que venía echándole le toca esperar hasta volver a hacer un campo de tiempo para no ir a llegar al parqueadero uno detrás del otro porque se gana su problema. Entonces le toca echarse para atrás. Entonces es como, no, yo no me dejo pasar y yo no me dejo pasar porque si el que se deje pasar del otro le toca empezar a echar para atrás. Entonces eso era lo que pasaba en esa época y lo alcanzaba y entonces era una carrera a muerte y el uno acelerar al otro a no dejarse pasar. Era chévere cuando uno tenía afán y iba tarde, era como, uy, sí, porque con esto yo llego temprano. Si le tocaba el perdedor, entonces empezaba a echar lento el berraco bus, sí. Claro, con eso uno iba repleto y el otro iba vacío porque le estaban quitando todos los pasajeros y pues como es, ellos ganaban por cada turno. Horror de lo que uno se entera. Ah, mentira. ¿Sabes también que pasaba mucho? Imagínense el bus así todo repleto y no faltaba el que tenía digestión activa. No, y eso empezaba a oler ese. O yo creo que de pronto sí llevaba por ahí el de desayuno huevitos o algo. Ay, no. Eso era y olía y uno empezaba como, ay, Dios mío, y uno intentaba así como respirar o aguantar la respiración más bien un par de minutos mientras eso pasa y decir, Un asco. Y súmale a ese momento y que se ataque a llover. Entonces se ataca a llover y todos cierran las berracas ventanas. Y ese olor a ser humano. Y si se había tirado pofecito. No, era un desespero. Los vidrios empezaban a empañar. O sea, era un caldo ahí de ser humano. Uy, maluco. Aparte que si, por ejemplo, tú, bien cegatón uno que es, y si con esa llovedera y esos vidrios empañados, pues tú no sabías dónde te tenías que bajar, entonces era como, ya pasamos no sé qué, ya, ¿dónde estamos? O hacer así en eso, y a mí eso me da como asquito, eso de hacer así en el vidrio para ver, ay no me daba como guacatelas, pero pues cuando tocaba hacerlo, pues tocaba hacerlo. Yo hacía dibujitos. Sí, yo de niño iba haciendo dibujitos y mamá, ay no hagas eso. Tú eras de los que ponían el carro, lávame. No, pues como era por dentro. Bueno, pienso, en general, ¿tú harías eso con un carro sucio? Sí, también lo hice. Y en ese momento en que llovía y el repleto de gente, uno no podía ver el olor a ser humano. Y en esos buses habían momentos en los que, como eran tan viejos, se filtraba agua y eran goteras. Y entonces era uno como, la gente como esquivando esa berraca gotera. El piso se encharcaba. Eran buses mochileros, le decía yo, sí. Bueno, yo no, hasta allá tampoco vi que se inundara, pues, ahí el Titanic. Pues no Titanic, pero entraba agua y goteaba. Ay, comente. Bueno, acá la gente que nos oye, ¿sí habrá pasado por todo esto? ¿O eso nos habrá pasado a ti y a mí? ¡Qué horror! No sé, te imaginas nosotros todos quejambrosos y ahorita la gente que va a mí medio súper bien en los buses. ¿Ustedes en qué buses se subía? ¿Ustedes de qué país, de qué ciudad son? ¿Ustedes dónde viven? Bueno, no sé qué pensará la gente que nos oye. Oye, pero el tradicional, que no se nos puede olvidar mencionar el de, y claro, ya uno se iba a bajar. Y es que, bueno, esa es otra mala maña que uno tiene de timbrar, que lo dejen ahí enfrente, pues no, bueno, eso yo lo aprendí ya con el tiempo, como de bajarse un poquito antes, pues como para intentar hacer un poquito de actividad física, ¿no? Pero no, por uno que lo deje en la puerta. Y resulta que a veces uno timbraba y el man no paraba como media cuadra más adelante, y entonces empezaba uno, y es que, ¿qué? ¿Me va a llevar a su casa? Yo nunca lo dije, pero escuchaba gritar a las personas y yo, uy,
se armó esto? Porque pues obvio, o sea... Yo me acuerdo que ese momento justo antes del timbre y si uno se había hecho adelante y se había repletado el buzo, ese cruzar a través de ese mar de gente en ese pasillito chiquitico y apretadito, no, ese era duro, era una guerra y uno metía codo y eso pitaba y gritaba, ay, me timbra, y alguien atrás timbraba y empezaba uno, espere, a veces arrancaba el mío, no, ay, espere. La gente chiflaba, es duro subirse, duro bajarse, duro estar dentro. Pero mira que ahora me pasa, ahora que tenemos arte y cuando tenemos que tomar transporte, bueno, más que todo en nuestra ciudad capital, yo sí soy de las que espere, o si veo que un viejito se está bajando o algo así, yo sí espere, porque es que son todos atacados y de verdad a veces uno va con un niño, va con un adulto mayor y pues no se baja igual de rápido que alguien que tiene 20 años, entonces sí, yo sí, para eso sí grito, para las injusticias o para pedir una silla azul, eso sí grito, parezco ahí bueno, soy una señora gritona para no decir malas palabras. Cuando yo me iba a bajar y que, ay, ¿qué? ¿Tiene churrias? Sí, porque me arrancaban a lo que les daba. A veces pasaba que uno se iba a bajar y le cerraban la puerta y uno quedaba atrapado justo antes de bajarse. Uy, qué estrés ese momento. O sea, a mí me pasó estando atrás, bien atrás, que veía como cuando pedía el aventón que me dejaban, yo me quedaba en la puerta de atrás, veía como a la gente le atrapaban los pies, le atrapaban los bolsos, y uno en un bus repleto, yo me acuerdo de esa época, a veces, a mí me pasó que robaban, o sea, que se subían a robar. Entonces yo viví la experiencia de que se subían con un arma al conductor a apuntarle y él tenía que entregar todo el producido y se bajaban. Entonces era como que hasta la registradora le apuntaban y entonces todo el mundo se quedaba quieto y como que no hacía contacto visual para que no le fueran a caer a uno también. Eso creo que pasó 2 veces por mucho, yo muy pequeño, muy pequeño. Y luego sí que me pasó ya un poco más grande, en el que uno empezaba a escuchar como ruido atrás, cada vez que se bajaba y como ruido en ruido, y le terminaba llegando a los oídos, no, es que atrás están robando. Ay, vida triste. Y el bus empezaba a vaciar, ahí sí se empezaba a vaciar. Y uno lejos de su casa era como, no, si me bajo acá yo ya no tengo más para coger otro bus, a mí me toca hasta que me dé al menos a una cuadra algo de la casa. Y era ahí cuando me vaya a bajar y uno como que volteaba a mirar de reojo, unas lácaras en las últimas sillas, en las 3, no, horror. Yo creo que ahí sí uno empieza todo el rosario, todo el ser supremo en el que crea, Dios mío, por favor, cúbreme, ahí sí como dice mi mamá, sangre, Cristo. No, pero es efectivo esa oración. Entonces sí que toda esta experiencia me ha parecido bacanísima de los buses, pero esto ha sido en Colombia, en nuestros países. También hay experiencias de otro índole en bus, unas de pronto intermunicipales, un viaje a la costa, un viaje dentro del país, una larga distancia, hay buses de buses. A nosotros nos pasó en un viaje a Ecuador que el bus le dio por meterse por un puente, por un túnel en la capital. Y resulta que no calculó la distancia al techo, la altura del bus y se quedó atrapado debajo del túnel y armó trancón. Y empezamos todos a tratar de hacerle fuerza para ayudarlo a bajar, desinflaron. Es decir, desinflaron las llantas. No son las llantas, lo que pasa es que esos tienen unos amortiguadores que son de aire y los desinflaron para que se bajara para poder pasar. Pero eso fue de película, o sea, yo iba sufriendo en ese viaje. Y entonces empezaron todos hacia adelante para que el peso baje y nos permita pasar. No sé qué, yo decía, pero Dios mío. No, sufrí. Y en esas duramos, que como, yo no sé, como 1 hora hicimos, pero el trancón de la vida, o sea, y decíamos, oiga, como no se previó esto, o sea, no se tuvo precaución de esto, porque claro, era un bus grandísimo, o sea, esa fue una de nuestras primeras experiencias. También me haces acordar de... ahorita que decías de cuando uno se bajaba, nos pasó, estábamos creo que en Alemania o en Francia, cuando paramos el bus, era el tren, ¿no? Entonces tú tenías que oprimir el botoncito y eso se abren las puertas automáticos que estábamos con él. Y yo, la verdad, no fuimos nosotros, pues una que es delicadita, entonces yo, es que tan, oprimí así, ¡tin! Y yo creí que pues ya lo oprimía así y se abría, pues no. Eso era táctil como un ascensor. Sí.
Pues no, mi ciela, eso tocaba oprimirlo re duro. Y cuando es que yo lo oprimí suavecito, no paró, nos abrieron las puertas y cuando es que arrancamos y era ahí la parada en la que nos teníamos que bajar. Ahora, imagínense ustedes en otro país donde era primerísima, estamos en Francia, ya me acordé. Era la primera vez que salíamos del país. Ya era la primera distancia larga que digamos que teníamos que recorrer. En un país, pues francés no hablamos, no, escasamente el saludo y ya. Entonces como que uno decía, fue pucha, y yo oprimí eso, y cuando es que no paró, nos llevó hasta la otra estación, y ya después ahí sí lo oprimí súper, pues sí, como con más fuerza, y ahí sí él, todo tranquilo, y yo, ay, no puede ser. Casi me da un infarto, o sea, ese día sufrimos, o sea, fue como una experiencia, de todo pasa en los buses, ¿no? O sea... Ese es un metro que lo metiste en la colación de los buses, porque pues yo decía, esto es tomar un bus, pero eso me hace acordar, me hace pensar en las veces en las que corrimos para coger bus. Y eso pasó allá, pasó acá, y yo creo que a todos nos ha pasado, que ve el bus y uno corra, ay, está en el semáforo, y uno corra para tratar de cogerlo. A nosotros nos pasó allá, que pues allá en Alemania, los buses son puntuales, puntualísimos. Eso no hay que un minuto retrasado, no. Y están de acuerdo a la aplicación y la aplicación ve uno la hora exacta en la que va a arrancar. Esa hora que aparece ahí es la hora en la que va a arrancar. No a la hora que uno tiene que llegar o a la hora que él llega. No, es a la hora que va a arrancar. Y nosotros nos pasó que calculamos mal y empezamos a correr. Nos dejó el metro que nos iba a llevar al bus que íbamos a tomar. Cogimos otro metro y cuando llegamos, corra por esas ciudades y esas calles a tratar con maleta para tratar de coger el bus que nos iba a llevar, porque después de que cierran puertas arranca y arranca, son puntualísimos. Entonces esa experiencia de estar corriendo detrás de un bus, una jartera completa, menos mal era invierno, porque es que sudar en verano corriendo, en verano nos pasó correr, no, en verano nos pasó correr por coger un bus. Nos pasó que cogíamos rutas que no eran, que uno decía, sí, ese va, y resulta que cuando ya arranca, como que no era. O nos pasó en la época en la que estaban haciendo arreglos en las estaciones, que uno tomaba una ruta y se iba y cogía como otro camino, entonces a uno le tocaba caminar. Pero en medio de todo, afuera es un poco más sencillo, o sea, entre comillas, o sea, como que son chocoaventuras que le pasan a las personas que experimentan esa situación de estar en otro país fuera. Y que tomar el transporte público también tiene su pereque en cierto grado, ¿no? Porque nosotros cogimos harto bus en Europa, no sé si es lo común, pero pues la dinámica de cómo se paga, a nosotros nos multaron en un metro por no saberlo pagar, pero en los buses también funciona que uno tiene que hacer como... Me acabas de acordar que nosotros acá diciendo no en Colombia, yo diciendo los colados no sé qué, pero nos pasó que... era de esas puertas que se abren así, nosotros íbamos con todo y maletas, no teníamos efectivo. Nosotros no pagamos el tiquete. ¿Pero por qué no lo pagamos? Resulta que nosotros estábamos al sur de París e íbamos a irnos ya salíamos del país, tenemos que llegar a la estación central. Y resulta que cuando nos íbamos a subir en Le Bourget al metro, la máquina solo recibía monedas y nosotros teníamos billetes grandes, entonces fue como, pues si no, pues no podemos pagar. Entonces, pues llegó el metro y nos subimos, ni cortos ni perezosos nos subimos, y nos iba a llevar, no nos íbamos a bajar donde habitualmente nos bajamos, que era como cerca o bueno, qué sé yo, no, íbamos a ir hasta la estación central, de la cual uno hace un transbordo y tiene que salir, o sea, es la estación casi que principal. Pues resulta que cuando llegamos, para entrar y salir hay que pasar el ticket. Y resulta que nosotros sin un ticket para salir. Entonces no, pues lo compramos allá y cuando llegamos no habían máquinas para comprar, no podíamos salir. Y empezamos a bregar y entonces vimos que que la gente se colaba, los de allá. Y nosotros nos miramos, ¿será que nos colamos? ¿Será que nos colamos? Yo me acuerdo que Eli salió corriendo detrás de alguien que sí tenía eso, así que se le abrieron las puertas y Eli pasó detrás de esa persona. Y estaba detrás de él, ya del otro lado y nosotros... Y entonces... Y yo me acuerdo tener el pensamiento y yo no lo hago ni en Colombia, ¿cómo me va a venir acá a hacer esto que tanto critico y reniego? Y yo decía, no, pero ya el tiempo estaba pasando, llegamos tarde, ya, ay no. Vamos a perder ese bus que nos iba a sacar del país. Entonces tocó a la de Dios. Y yo no, hija Inés, pues que tocaba separados porque pues obviamente no podíamos pasar todos juntos. Y yo no me dejes sola. El caso fue que en una de esas pasamos esa y dijimos, listo, la logramos. Y seguimos caminando entre los pasillos cuando nos encontramos otras máquinas. Y fue como, ay, Virgen Santísima, no,
Esas puertas ya eran más grandes, eran más complicadas, no veíamos gente que fuera a salir y no sé qué. Y resulta que estando ahí buscando cómo, pasó la policía con una persona esposada con las manos atrás. Los policías en Francia son unos macancanes gigantes, grandotes así. Me acordé del reel que dice, y esta noche, no sé qué, tu cinturita, ¿no te lo sabes, Dani? No. Y siempre muestran los mares feos, feísimos. No te creo. De verdad, no sabes, de ese canto lo estoy cantando bien, pero No sé, no tengo que buscar. te lo voy a buscar Y y... los que se lo han visto digan, ay, sí sé, Kate, ¿de qué habla? Porque yo estoy perdido. El caso fue que en ese miércolero y ese afán, finalmente apareció un policía y nos como que habíamos hartos que como que no podíamos pasar, que la máquina que estaban bloqueados, justo el sistema se bloqueó y no estaban ni pudiendo de un lado al otro. Y entonces nos dijo a todos que nos acercáramos y nos abrió las puertas para pasar, porque pues queríamos salir y nos abrió y pasamos como 8 o 10 personas y fue como... Yo ahí dije, Diosito, no nos desampara. O sea, fue demasiada casualidad que nunca, y a hoy nunca pagamos esos tiquetes. Igual nosotros decíamos, bueno, en dado caso que nos pregunten, pues acá tenemos el billete, o sea, el billete, los euros, la plata para pagar, no el billete ticket, sino pues que nos pueden decir, no, mi cielo, eso allá no es así. Lo peor es que lo hicimos esa vez y nos quedó gustando, porque después... El bus que nos iba a sacar del país, nos llevó hasta la frontera, hasta un pueblito en la frontera en Estrasburgo. Y de ahí nos tocaba tomar. El bus nos iba a llevar hasta la ciudad, pero resulta que lo perdimos por bestias. Lo perdimos el bus y nos tocó tomar metro. Y como no pudimos comprar los tiquetes porque no salía la siguiente estación a la que íbamos y que tocaba pagar eso, sino que aparecían otras y era en alemán, en francés o en alemán y no entendíamos nada. Y no teníamos datos, no teníamos nada, y la gente no nos ayudaba tampoco y estaba tarde, se estaba oscureciendo, era invierno, ya estábamos cansados todo el día viajando. Pues nos subimos al metro y nos cruzamos la frontera sin pagar. Y dijimos, ay, acá tenemos las monedas, si alguien pone peo, le decimos es que esas máquinas no funcionan, no pudimos comprar. Y llegamos al otro lado y allá sí compramos el que era, pero pues ya nos habíamos colado para cruzar frontera sin pagar. Pero que conste aquí que sí teníamos toda la intención y teníamos el dinero, pero los recursos, no como se dice, las herramientas no estaban sirviendo para poder pagar. Claro. Vamos a hacer una pausa en este momento para nuestra pauta. Ya volvemos. 21 días son los necesarios para tener la mejor transformación corporal visible. Así funciona nuestro reto de transformación We Do Transformations. Se descarga una aplicación, en la aplicación está toda la información, pueden participar desde cualquier parte del mundo, son $10,000 en premios, van a tener acceso a guías personalizadas de entrenamiento, recetas, talleres, una comunidad, todo desde la aplicación, es súper sencillo, nuestro acompañamiento por supuesto, así que ya saben, si están interesados nos pueden escribir, contactar y nosotros les decimos cómo pueden participar. Y bueno, así llegamos al final de este viaje sobre ruedas. Hoy hablamos de algo tan cotidiano como tomar el bus, pero que a la vez está lleno de historias, aprendizajes y esas pequeñas experiencias que al final todos compartimos. Bueno, no sé si todos, porque este episodio se inspiró en una compañera del colegio que no sé si alguna vez en su vida ha tomado transporte público. Así pues, desde el famoso Lléveme en 1000 hasta la guerra por bajarse en hora pico, cada trayecto tiene algo único. Espero que este episodio te haya hecho recordar tus propias aventuras en bus o que te haya dado una nueva forma de ver esos momentos. Porque aunque puede parecer una rutina más, la experiencia de tomar bus es una especie de reflejo de nuestras ciudades, nuestros días y hasta de cómo convivimos en esos pequeños espacios. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este recorrido. No olviden suscribirse, compartir este episodio si les ha parecido interesante y contarnos en los comentarios alguna de sus historias. Queremos escucharlas. Y no te pierdas nuestro próximo episodio donde exploraremos otro tema fascinante, el mundo de los voluntariados. Vamos a hablar de esas experiencias en las que das tu tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio y cómo eso puede transformarte profundamente. Hasta entonces recuerda que cada viaje, cada historia y cada pequeña experiencia es una oportunidad para aprender algo nuevo. Nos escuchamos pronto. Bye.